Ya he tejido como ustedes pueden ver. Ya les había explicado que de aquí hasta aquí podrían hacer 17 centímetros. Pero yo hice, acá les voy a medir delante de ustedes cuánto hice. Hice 13 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más grande, ahí sí se nota, lo hice 13 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más grande, no hay problema. Como les dije también, en acá no podemos medir porque es otro tamaño, porque acá hemos hecho aumentos para que la espalda sea un poco más grande y más largo. Entonces, de acá lo miden. Acá yo hice, como ustedes ven, los aumentos. Lo hice, lo fui tejiendo. Entonces, acá también hice el otro ojal. Si se nota, ¿no? Ustedes pueden ver el tamaño de dónde va a ir el ojal. Es depende de cada uno de ustedes. Si quieren que vaya un poco más lejos o un poco más cerquita, es depende de ustedes. Pero como les enseñé, este ojal igualito en los demás ojales se hace, no es nada de la diferencia. Por ejemplo, de los aumentos, cuando estuve enseñando el tejido, entonces me di cuenta que hay una parte también medio distinta que les voy a explicar. Sí, les voy a explicar cómo lo hice. Pero ahora lo que vamos a hacer es, ahora cerrar, vamos a separar las mangas y vamos a trabajar solamente lo que es el delantero y el de atrás. ¿Sí? Como ustedes ven, lo que hice para los botones, hice lo que es en derecho y en revés. Derecho y revés. No sé si se nota. Ahí, derecho y revés. Entonces, he ido trabajando así y en atrás es el punto de revés y en adelante es el punto de derecho. Ahí ustedes mismos lo pueden notar. Entonces, vamos a trabajar ahora y lo que vamos a hacer es separar las mangas. Ahora lo que vamos a hacer, les voy a explicar lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a separar las mangas y yo en la separación de la manga voy a aumentar 6 puntos más. Porque para poder hacer el modelo, el punto que vamos a hacer para el delantero y el trasero para todo lo demás que sigue, ¿sí? Vamos a necesitar acá en el principio 22, vamos a ir separando. Les voy a explicar poco a poco. Vamos a avanzar, vamos a tejer hasta la manga. Normal como se presentan los puntos. Entonces para los botones. Entonces, vamos a ir tejiendo hasta llegar hasta aquí. Y les voy a explicar también, quizás de otra manera les sale, porque cuando yo expliqué, salía de otra manera. Entonces, a otras personas cuando tejen, les sale distinto. Les voy a explicar bien, quizás les haya salido como a mí y quizás también no, pero les voy a explicar para que ustedes no se puedan dificultar. ¿Está bien? Ya tejí hasta la manga. Siempre para poder tejer la manga, tienen que llegar preciso al medio. No vaya a ser que cuando no lleguen al medio, mira acá se nota, ¿no? Que no está netamente en el medio. Entonces tienen que llegar sí o sí al medio, que tiene que verse que esté en el medio. No sé si ahí se puede notar para que no se puedan confundir. Entonces, en esto, acá si ustedes notan, hay solamente un hilo. En cambio, en los siguientes hay 2 y se ve doble. No sé si se logra notar, pero en acá hay 2. Entonces, si ustedes solamente tienen uno, entonces esto se eleva como les enseñé, ¿no? Se eleva. Igual se teje. Aumento. Pero yo les enseñé también una parte que estaba el marcador. Entonces, hacen 2 doble aumentos en este mismo hilo, que es solamente uno. Lo levantan, lo tejen,
que es para el delantero y se va a hacer 2 aumentos, tanto que es para aquí y tanto que es para allá, y el medio de estos dos va a ir. ¿Entiende? Si a ustedes le ha salido distinto, por ejemplo, por A o B, este uno solo no les aparece 2, les aparece, quitemos esto como si les aparece solamente estos 2, lo que ustedes pueden hacer es alzar de este lado. Alzan de aquí lo alzan, lo ponen así en diferente manera para que vaya y también lo alzan del otro lado. Entonces, para que ustedes puedan tener uno. Mientras estuve enseñando, así le pasó a la otra persona que le enseñé. No le aparecía una sola hebra, sino siempre el 2. Entonces, en una vuelta hacía el igual que yo, así como se ve uno. En la siguiente, normal este punto, porque acá no se hace aumentos, nada de aumentos. Entonces, en la siguiente se miraba que ya no había esto. Entonces, lo que hacía, como no había de una sola hebra, había los 2, entonces levantaba de acá y también de acá, para que se vayan tanto para acá un aumento y para acá un aumento, porque sí o sí en adelante tienen que hacer aumentos. Eso es una guía que les estoy diciendo, si es que no les ha salido como a mí, pero si ustedes se dan cuenta, a mí en cada vuelta que hago en los aumentos de adelante, me ha salido así, pero siempre tienen que llegar al medio que se note, porque si no pueden ir y no se va a notar derecho, si no se va a notar chueco. Entonces, como ustedes ven acá, está derecho, todo derecho. Entonces, así van a ir aumentando, aumentando. Aumento acá, aumento allá. Aumento acá, aumento allá. Y así en todas las vueltas. La medida que ustedes quieren hacer, el largo que ustedes quieren hacer, no hay problema. Entonces, como les dije, ¿no? Yo ya llegué aquí hasta el medio. Entonces, esto vamos a separarlo hasta acá, hasta el otro medio igual. Vamos a separarlo con una aguja y con un hilo de diferente color. Hasta acá, hasta el medio. Si se nota ahí, ¿no? Hasta el medio. Vamos a separarle hasta aquí, de aquí hasta aquí, con una aguja. Agarro una aguja y con un hilo de color distinto, ¿no? Yo ya había cortado 2 hilos de colores distintos. Entonces lo que ustedes van a hacer, vamos a poner el hilo para poder separar las mangas. El hilo que ustedes prefieren, el color que deseen, lo van a poner para que podamos separar las mangas. Entonces, como yo llegué acá en el medio, como se puede notar, ¿no? Lo que vamos a hacer es separar esto en la lana. Esto lo van a amarrar, ¿sí? Lo pasan. Ya, así vamos a pasar en toda la aguja. Y solamente jalan el hilo, ¿no? Jalan pasando el hilo. Y así van a pasar. Y ahí está, lo sueltan así. Y va a estar dentro del hilo. Y lo pasan así esto hasta aquí. Entonces así lo van a ir trabajando para que podamos separar la manga y luego ya cuando hemos terminado el delantero y el trasero vamos a trabajar la manga. Entonces vamos a separar así todos los puntos que tenemos. Vamos a separarlo. Y así lo separa. Y no le jalen tanto, aunque sea chiquitito que quede. No lo vayan a jalar tanto, se va a jalar el hilo y todo lo que han metido en la aguja se va a salir. Entonces traten de no jalarlo mucho. Entonces así lo avanzan hasta el medio. Ya les he dicho que tiene que ser netamente hasta el medio, que se mire el medio. Hasta aquí. ¿Está bien? Así lo hace. Ya, si pueden notar, aquí yo ya lo separé.
toda la manga de la mitad de aquí y la otra mitad igual. Entonces sacamos la aguja y esto lo amarramos para que se quede ahí. Lo amarran. Si quieren lo ajustan un poquito bien, si quieren no, es cuestión de ustedes, pero lo amarran. Y esto vamos a dejar a un lado, no lo vamos a tejer. Entonces ya que hemos separado, voy a explicarles un poquito más. Yo acá en la aguja, sin contar las mangas, ¿sí? Tengo 117 puntos, que ya lo conté, porque acá en la otra manga también ya lo separé, ¿no? Lo separé, pero obviamente... Ay. Entonces ya separé acá la manga. Entonces yo acá voy a hacer aumento. Voy a aumentar 2 puntos. 1 y 2. Y normal voy a empezar a tejer. Paso aquí y normal empiezo a tejer. Igual hacen en la otra manga y hacen 2 aumentos. Igualito hacen en la otra manga y hacen 2 aumentos. Y terminan esta vuelta así. Acá también separé la otra manga. Sí, ya lo hice la otra manga. Y también voy a hacer 2 aumentos. Vamos a formar como una E. Así. Y lo vamos a poner en la aguja. 1 y 2. Entonces ya está, y igualito terminamos hasta el final. Estos aumentos hemos hecho porque tenemos que tener múltiplo de 11. 11 múltiplo de 11. El 11 tiene que acabar 11, 11 exacto, porque el labor que vamos a hacer son de 11. Entonces tenemos que tener 11. Sin contar los de los botones. Estos son acá de los botones son 6 y en el otro igual son de 6. Sin contar esos dos, a partir, sacando estos 6 a partir de aquí, tenemos que tener 11, 11, 11 y exacto, por eso le digo múltiplo de 11. En la cual yo tenía 117. 17 puntos. Entonces, para el múltiplo de 11 me faltaba 4 puntos. Y yo estoy aumentando 2 puntos acá y 2 puntos acá. Para que el múltiplo de 11 sea exacto. Entonces, ustedes así pueden aumentarlo acá los puntos que les falta. Si les falta un 6, entonces lo reparten acá 3 aumentos y 3 acá. Entonces, tienen que ser múltiplo de 11 sin contar para los botones. Los botones no se cuentan. Lo demás tiene que ser múltiplo de 11 para poder trabajar el labor. Espero que me hayan entendido. Entonces, así vamos a ir trabajando hasta el final. Las mangas ya lo vamos a ir trabajando cuando hayamos terminado el delantero y el trasero. Entonces, así como les expliqué, múltiplo de 11. Yo ya conseguí mi múltiplo de 11. Entonces, así termina esta vuelta. Bueno, ya he terminado de hacer la vuelta. Muy bien. Si ustedes desean el múltiplo de 11, lo separan aquí. Si ustedes lo desean. Si no, tampoco no hay problema de eso. Ahora lo que vamos a hacer es que en esta vuelta, solamente en esta vuelta, vamos a hacer al contrario de lo que hemos ido tejiendo. Eso normal que son para los botones, normal vamos a tejerlo. Normal vamos a ir tejiéndolo.
de los botones. Pero ahora vamos a hacer, esto está en punto del revés, que es en la parte de atrás. Pero ahora vamos a hacer con punto del derecho en acá atrás por toda la vuelta. Por todos los puntos que tenemos vamos a hacer en punto de derecho. Y en adelante va a quedar con el punto de revés. Así vamos a hacer en toda la vuelta. Solamente esta vuelta va a ser lo que vamos a hacer al contrario de lo que estuvimos trabajando. Solamente esta vuelta. Sí, luego vamos a seguir trabajando para poder hacer el labor del tejido más adelante. Entonces, así tejemos. Y también los dos aumentos que hicimos aquí, eso también lo tejemos normal. No va a haber ningún cambio ni nada, entonces lo tejemos así, en punto de derecho. Ya estoy llegando para los aumentos. Entonces, ya llega el aumento y lo que hacemos es tejerlo también estos. Les recomiendo que cuando van a hacer el aumento, cuando van a estar tejiendo la manga, no lo hagan tan apretado porque si no se les va a complicar tejerlo. Entonces, así lo hacen, pero también ajustan, no apretado, sino ajustan para que no quede tan suelto tampoco el punto, ¿no? Y se pueda juntar con los demás puntos. Entonces ya tejí, eso también de acá, los dos aumentos. Igual vamos a hacer en la otra manga. Igual en acá vamos a tejer los dos aumentos que hicimos hasta el final. Esto nomás no cambia en nada. Esto siempre va a ir trabajando como siempre lo hemos hecho. Revés, derecho, revés, derecho. Esto no va a cambiar nada, nada, de nada. Entonces, espero que puedan trabajar este hermoso labor, este hermoso trabajo. Me puedan mandar sus fotitos al grupo de Facebook que he creado netamente para que ustedes me puedan mandar. Y así yo me siento tan feliz de saber que ustedes lo hacen. Los que ya saben y tienen bastante experiencia con el tejido, se les va a hacer muy sencillo hacer este trabajo, pero para los que recién han empezado o recién lo están agarrando el tejido, les va a costar un poco y lo van a ver difícil, pero nada es difícil, todo tiene su dedicación y su paciencia. Si ustedes son pacientes, van a ver que van a poder lograrlo este tejido y les va a salir hermoso. Y me gusta compartir, a mí también al principio me costó mucho, pero si uno se rinde al inicio nunca va a poder conseguirlo. Toda cosa necesita esfuerzo, tiempo, dedicación. Y si ustedes le dan su dedicación, su tiempo, dan lo mejor de ustedes, lo van a poder lograr. Y si mejor se les nace, porque cuando uno le nace hacer estas cosas con muchas más ganas, uno lo hace. Entonces, no se rindan ese trabajo para que lo puedan hacer. Sigan trabajando, porque yo también empecé desde lo más bajo. Todos empezamos desde lo más bajo, aprendiendo desde lo más sencillo para poder luego más adelante volvernos unas expertas o expertos, porque también he visto hombres tejiendo, para que puedan hacer tromes en el tejido, tanto en crochet y tanto en palitos. Todo se necesita dedicación y esfuerzo. Y si a uno, como les digo, le nace, es más bonito hacer el tejido. Entonces, así vamos a ir tejiendo hasta el final. Solamente esta vuelta hacia el contrario de lo que hemos tejido. ¿Sí? El aumento normal, como les dije, lo tejen. Y ya acá ya no hay aumentos, no hay disminuciones. Cuando vamos a trabajar ya el labor, va a ser distinto, ¿no? Porque va a ser distintos puntos. Entonces,
Ya les voy a explicar en el momento cuando lleguemos a labor. Entonces así vamos a ir tejiendo hasta el final. Como les digo, nunca de los botones va a afectar, siempre va a seguir. Tampoco no se olvide en hacer para los botoncitos, no se van a olvidar, y que también la distancia sea igual en todos los huequitos para los botones. Entonces así tejemos. ¿Sí? Ya estamos tejiendo. Entonces cuando lleguen al final les voy a explicar cómo vamos a hacer. Entonces ya terminé. ¿Sí? Acá se ve el punto de revés. Como les dije, solamente va a ser esta vuelta porque desde aquí ya vamos a empezar a hacer el labor, que es distinto. Entonces acá les estoy explicando un poco, espero que puedan entender aquí. Sí, es como algo gráfico para que se puedan guiar. Sí, en la primera vuelta, esto no es la primera vuelta, vamos a empezar como si estaríamos empezando de cero. Entonces la primera vuelta va a ser acá adelante, que es el punto del derecho. ¿Sí? Los palitos que ustedes ven es el punto del derecho. Entonces, en ese punto de derecho vamos a hacer la primera vuelta. La segunda vuelta no está marcada porque es sin atrás. Entonces, la tercera vuelta igual hacemos en punto de derecho. La cuarta igual, que es en atrás, no está escrito porque esto es un gráfico de la parte de adelante. Entonces vamos a trabajar así hasta la quinta vuelta. Terminamos la cuarta y vamos a llegar a la quinta, y ahí es lo que vamos a empezar a trabajar aquí. Y ahí les voy a explicar un poquito más de lo que vamos a hacer, ¿sí? De cómo vamos a ir haciendo para trabajar. Entonces vamos a empezar la primera vuelta. Como ven, la primera vuelta es en adelante y estamos justo en adelante. ¿Ya? Entonces, como les digo, para los botones no va a cambiar esto para nada. Ya saben, el primer punto se pasa. Listo. Tenemos los 6, que son los botones. Y acá vamos a tejer como siempre hemos estado trabajando en adelante, en punto de derecho. Entonces, esa es la primera vuelta. Vamos a hacer así hasta que terminemos la cuarta vuelta, porque en la quinta ya vamos a empezar a hacer diferentes los puntos. Entonces, esta es la primera, atrás la segunda, la tercera, adelante, la cuarta y la quinta, que termina acá. Entonces, así vamos a ir trabajando. Esta es la primera vuelta. ¿Sí? No se olviden darle like y suscribirse. Y también activen la campanita de notificaciones, pónganle en todas para que todos los videos que suba les llegue cuando lo suba y lo puedan trabajar conmigo. Me gustaría de verdad tanto que me compartan sus tejidos. ¿Sí? Entonces espero que lo puedan trabajar junto conmigo y me puedan mandar sus fotitos. Porque también he escuchado la frase que la alumna puede ganar hasta la maestra. Entonces, sé que lo van a poder hacer, sé que lo van a trabajar y espero verles sus fotitos en el grupo de Facebook. Así vamos a trabajar. Esta es la primera vuelta. Entonces, termina esto. En atrás es la segunda. Ya terminamos la primera vuelta, que es en la parte de adelante. Les dije que la segunda vuelta es la parte de atrás, que el gráfico que tengo acá es representado en la parte de adelante. Entonces, la vuelta número 2 no está escrito porque es en la parte de atrás. Entonces, ya terminé la vuelta número 1.
Entonces trabajamos la segunda vuelta, ya la primera lo terminé. Siempre el primero no lo tejemos. Entonces así vamos a ir trabajando. 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a repetir lo que hemos hecho, pero ahora no va a haber aumentos. Como hemos hecho trabajando, ¿no?, en las mangas, hemos tenido que hacer aumentos, pero acá ya no. Solamente es hacer un punto en cada punto, tejer punto por punto. Como les dije, solamente este punto hemos hecho distinto. No sé si se nota ahí. No hemos trabajado distinto, solamente esa vuelta. Entonces así vamos a ir tejiendo. Esta es la segunda. Trabajamos la segunda vuelta. ¿Sí? Terminando esto, vamos a voltear y vamos a estar en la tercera vuelta, que es adelante. Y como les digo, aquí está el gráfico. La tercera vuelta adelante. Entonces la cuarta igual hacemos. El número 4 no se ve porque es en atrás y esta está graficada en adelante. Les sigo explicando para que no se puedan dificultar. Entonces, cuando hemos terminado la vuelta 4 y estemos en el quinto, ahí los vuelvo a ver para poder empezar a tejer y explicarles un poco mejor. Bueno, ya terminé de acá hacer las vueltas que les había dicho que tenían que hacer, ¿no? Acá, como les había mostrado en la tablita, el número 3 de la vuelta acá arriba, adelante. En total eran 4 vueltas, porque el número 4, si bien está el número 5, pero esta es la gráfica de la parte de adelante, como les expliqué. Entonces el número 4 está en la parte de atrás, entonces hasta el número 4. Y ya lo he terminado. Ahora estoy en la parte para hacer el número 5 de la vuelta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tejer de la vuelta número 5, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es normal trabajar de los botones, como les dije. Siempre trabajamos normal de los botones. Y también no se olviden de hacer para sus botones. No se vayan a olvidar. Entonces lo que vamos a hacer es sacarlo. Siempre al inicio sacamos y luego avanzamos. 3, 4, 5 y 6. Entonces, acá en la tabla lo que nos muestra, este de aquí es tejer 2 puntos juntos, 2 puntos juntos en punto del revés. Lo que vamos a hacer es tejer 2. Vamos a hacer así. Vamos a jalar de la parte de atrás, así. Está así el hilo, ustedes se dan cuenta. Entonces de la parte de atrás, así metemos la aguja, igual del siguiente. Y así. La cuestión que las flechitas se van a cambiar forma de mirar. Se van a empezar a mirar como para acá. Entonces esto así como está lo metemos en la aguja. Pasamos el hilo adelante y tejemos los 2 puntos al revés. Igualito hacemos esto. De atrás tomamos así, jalamos el otro del siguiente, metemos, devolvemos a la otra aguja y tejemos los 2 juntos con punto al revés. Ahí tenemos los 2. Acá es lo que les estoy explicando. Ya hemos hecho esos 2, como les expliqué. Es tejer 2 puntos juntos, 2 puntos juntos. Esto es una lazada. Acá como les ve, como van a ver. Es una lazada, un punto normal que es para adelante, que es el punto derecho. Una lazada, un punto normal, una lazada, un punto normal, una lazada. Así vamos a repetir. Siguen la tabla. Vamos a hacer una lazada, que es para el punto del derecho. Hacemos una lazada y hacemos un punto del derecho. Luego hacemos otra lazada, punto del derecho.
una lazada, punto de derecho. Acá ya tengo 6 semipuntos, sin contar los dos que hemos hecho, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y me falta una lazada, si se dan cuenta acá en la tabla, entonces me falta una lazada. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es igual en el procedimiento de acá del inicio, como les dije. Acá hemos hecho esos dos igualitos, igualito es en acá. Entonces lo que hacemos es sacar y devolvemos. Obviamente esta lazada va a ser distinto porque va a ir en la parte que vamos a tejer en la parte de adelante, que es en el punto del revés. Si no se vayan a confundir en eso. Espero me haya entendido bien, no se vayan a confundir. Solamente es guiar la lazada. Haces la lazada para donde va a ir tu punto, donde va a ir el hilo, la lana, para hacer tu punto. Depende de eso, solamente se hace la lazada. Sea para este lado o sea para el otro lado. No es nada de otro mundo. Entonces, igualito sacamos acá. Igualito como hicimos en el inicio. De atrás jalamos y jalamos para que esto mire para ese lado. Entonces, metemos los dos y tejemos de igual manera estos dos. Y listo. Entonces el patrón que vamos a seguir hasta el final. Por eso les dije que tiene que ser múltiplo de 11, sin contar estos 6 del inicio. ¿Entienden? Esto es 11 lo que estamos haciendo, por eso si ustedes ven acá en la tablita, del 1 al 11, son lo que estamos haciendo. Con las disminuciones y todo son 11 puntos. Y en total son 7 vueltas el patrón. Esto va a ser repetitivo hasta donde nosotros queramos, el largo que queramos, pero vamos a seguir avanzando. Otra vez les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Y esto se repite lo mismo, ¿no? Jalamos de acá atrás, metemos la aguja de atrás, lo devolvemos a la otra aguja para poder tejerlo y tejemos los dos juntos. Igualito hacemos con esto. De atrás, devolvemos a la aguja y tejemos los dos juntos. Entonces, ahora lo que hacemos, empezar a hacer lazada. Son 4 lazadas y 3 puntos normales. Entonces hacemos lazada. Lazada. 2. Lazada. 3. Y acá ya tenemos 6 y entonces faltaría el séptimo. Pero como esto ya no va a ser para el punto del derecho porque vamos a hacer acá el punto del revés, entonces lo que hago es para el punto del revés. Ya, como les dije acá, jalamos, devolvemos a la aguja y tejemos los dos juntos. Otra vez, metemos la aguja en el hilo de atrás y devolvemos a la aguja y tejemos. Espero que hayan entendido bien. Esto solamente se va a ir repitiendo. Igual en la vuelta número 6, en atrás se teje normal, no hay puntos, aumentos ni nada. Los puntos que se muestran se tejen tal y como están. ¿Está bien? Entonces, así vamos a ir repitiendo. Otra vez les enseño. Acá hemos terminado los 11. Ahora empezamos otros 11. Van a ir agarrando ritmo. Es muy fácil de hacer esta puntada. Y ahora hacemos con los de la lazada. 1, 2, 3 y son 4 lazadas, pero esto termina para adelante para poder hacer el punto del revés.
yendo haciendo este patrón. Entonces, así vamos a ir trabajando. Y esto se repite en toda la vuelta. No quiero enfocar la cámara, ahí está. Entonces esto se va a ir repitiendo. Es lo mismo que vamos a ir repitiendo. Y así se va a ir formando. Como les digo, el punto de atrás solamente se monta como están los puntos. Estas lazadas se van a hacer como está estos puntos de aquí. En cambio esto se va a hacer como está en el punto de atrás. Como se muestra, tal y como se muestra. ¿Entiende? Como esto es en la parte de adelante que hacemos el punto de derecho, en atrás obviamente se va a ver el punto del revés. El punto de revés se va a ver. Entonces, ese punto de revés lo hacemos en todos los puntos. Está tal y como están los puntos se muestran en atrás. En atrás se hace así. No hay nada de aumentos, ni disminuciones, ni nada. Entonces así van a ir trabajando. Y es muy fácil hacer, este patrón es repetitivo como les digo. Entonces aváncenlo hasta el final. Si por ejemplo se confunde, terminan de hacer los 11, ¿no? Ponen un marcador, luego hacen otros 11, ponen un marcador y luego los otros 11 y un marcador. Así lo pueden ir haciendo con un solo marcador, ¿no? Avanzan los 11, ponen un marcador. Luego avanzan los otros 11, ya lo sacan de ahí y lo ponen otro marcador, si es que no cuentan con muchos marcadores. Y si es que no, como ustedes ven, yo tengo muchos marcadores, lo único que pueden hacer con eso es ponerle varios y no hay problema. Sí, así vamos a ir trabajando. Aquí les muestro que solamente ya me falta uno. Ya lo he estado avanzando. Ahí como ven. Entonces, para que ustedes no se puedan perder, aunque sea por ustedes, le voy a poner un marcador, ¿no? Así como les digo, si no quieren perderse, entonces ponen un marcador. Y estoy empezando desde el número 1, de acá, del número 5 de la vuelta. Estamos en la vuelta número 5. Entonces, agarramos de la parte de atrás, lo devolvemos y eso lo tejemos junto el punto del revés. Igual. De la parte de atrás lo agarramos, le devolvemos a la aguja y lo tejemos punto del revés. Ahora podemos hacer el punto de derecho, pero vamos a hacer con lazadas, como se muestra aquí con lazadas. Entonces, hacemos lazada, 1, hacemos lazada, 2, hacemos lazada y 3, y termina con una última lazada. Se dan cuenta, estos son los puntos apartes, ¿sí? Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y nos falta una lazada. Entonces yo lo hago en adelante, esto se hace adelante para poder hacer, porque termina en estos dos de aquí. Entonces hacemos ahí, devolvemos a la aguja y tejemos. Igual, ponemos de la parte de atrás, sacamos de la aguja y ponemos de vuelta la otra aguja y tejemos. Y así. Así vamos a ir tejiendo. Y normal esto como se muestra, pero yo aquí ya voy a hacer mi otro ojalcito para el botón, ¿sí? Entonces yo voy a tejer estos dos juntos. Voy a hacer una lazada y los últimos dos puntos. Esta que la cámara no se quiere enfocar. Bueno. Listo. Entonces, así hemos terminado la quinta vuelta. ¿Sí?
acá he hecho yo para mi ojal, como les dije. Entonces aquí hemos hecho para la quinta vuelta. Entonces la séptima, que es en la parte de atrás, como les dije, no se muestra. Esta es la gráfica de la parte de adelante. La 6 vamos a hacer los puntos como se muestran. Y la 7 es igual, solamente lo mismo se repite. Entonces así lo trabajan, ¿sí? Tal y como ven, como les digo, es repetitivo. Cuando esté en la vuelta 7 o por terminar la vuelta 7, ahí les voy a explicar qué vamos a seguir haciendo más. Miren, si ustedes ven, yo ya voy en la vuelta 7, ya lo he tejido por lo menos regular. Mientras vamos a ir avanzando más, se va a notar más el punto. Entonces, acá acabo de terminar con las 11 vueltas. Y como ustedes ven, la 7 es el mismo patrón con la número 5, es igual. Solamente que acá se nota diferente. Los tipos de puntos están diferentes, se miran. Entonces, no importa cómo esté, igual lo tejen. ¿Sí? Vamos a empezar. Entonces, como les he enseñado en la vuelta número 5, es igualito. Entonces, agarramos, metemos, devolvemos a la otra aguja. ¿Sí? Esos dos tejemos juntos. Ahí va la primera. Igualito esto. Agarramos de atrás, lo devolvemos a la otra aguja y tejemos estos dos. Y ahora viene lazada, lazada, punto, lazada, punto, lazada, punto. Entonces, así vamos a hacerlo igual, de la misma manera. Entonces, lazada con lazada, punto, 1. Ay, perdón, estoy confundiendo. Lazada. Ahí hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la última lazada, porque con la última lazada son 7. Entonces, esto va a ir pero para adelante, porque vamos a hacer los dos puntos juntos, que es el punto del revés. ¿Sí? Entonces, no importa cómo esté, así como ustedes se dan cuenta, no importa cómo esté. Igual tal como les enseñé en la vuelta número 5, igual lo tejen. ¿Sí? Igual, no importa cómo esté. Entonces, así. Y así. Y ya terminamos los 11. Dos puntos juntos, dos puntos juntos, los 7 con 4 lazadas y 3 puntos normal y 2 puntos juntos, así como ven en el tablero. Sí, y esto se repite igual en toda la vuelta. Es igual en toda la vuelta. Como les dije, si ustedes se pierden, ponen un marcador y así no se van a perder. Pero si no se pierden y le agarran el ritmo al punto, ya no va a haber problema que lo pongan marcador como yo no lo pongo. ¿Sí? Es cuestión también que se den cuenta, cuidado que se zampen o cuidado les falte una lazada. También eso siempre de guiarse con la tabla. No se olviden de guiarse con la tabla. ¿Sí? Entonces así vamos a ir trabajando hasta el final. De los botones nunca altera sus puntos, eso ya lo saben. Entonces esto se va a ir repitiendo. Se va a repetir. Terminamos en la vuelta número 7 y entonces lo que vamos a hacer es empezar otra vez de la vuelta número 1. Por eso les dibujé la tablita también para que puedan entender. Terminamos la vuelta número 7, ¿sí? Y otra vez vamos a repetir la vuelta número 1, pero vamos a tejer la vuelta número 8, que es en la parte de atrás, para que podamos, el número 1 podamos empezar en la parte de adelante. Sí, eso no se vayan a confundir, porque si terminan solamente el 7 y empiezan del 1, el 1 va a empezar atrás, porque como ustedes saben, el tejido terminamos y le damos vuelta y tejemos en la parte de atrás. En la parte de atrás, entonces, va a ser el número 8
El número 8 lo tejen normal, tal y como se presentan los puntos, igual que el número 6. Entonces, en la vuelta número 1 van a estar en la parte delantero. Entonces, en la parte delantera, ahí empiezan la vuelta número 1 hasta la número 5, normal, avanza. Entonces, en la número 5 ya empieza el patrón y otra vez el patrón. Esto es repetitivo cuanto veces quieran el largo que ustedes desean. Eso solamente van a avanzarlo así hasta el grande, chiquito, como ustedes quieren que se haga, se puede hacer. ¿Sí? Esta champita, ese abriguito que lo estoy haciendo es para un varón, pero lo pueden hacer ustedes también de otro color y también va a salir bonito, que es para mujer, también lo pueden hacer, no hay problema de eso, ¿sí? Si ustedes lo desean. Y como ustedes ven, no se nota tanto lo que estamos haciendo del punto, ¿no? Pero poco a poco, mientras vamos a ir haciendo largo, se va a ir notando. ¿Está bien? Entonces, así lo trabaja hasta hacer lo mismo, como les digo, es repetitivo. Ustedes el centímetro largo que quieran, y depende de ustedes. Entonces, así van a ir trabajando. Si se preguntan qué hace esta crema aquí, bueno, les voy a explicar antes de seguir avanzando con el video. Sí, es una crema diaria que yo lo utilizo. Por ejemplo, por más que me lave la mano con un jabón, muchas veces lavarse también mucho con el agua fría, mucho meter nuestra mano en el agua se hace feo. Entonces yo antes muchas veces no, lo lavo igual de igual manera, pero siempre me echo porque es una crema antibacterial. Entonces, siempre el trabajo tenemos que entregar limpio y eso siempre tengo que recomendarles. Y al principio del video se me había olvidado recomendarles porque eso es lo que hago. Siempre en un video también eso es lo que hago. Tanto mis amigurumis y chompas, porque esto es netamente especial para bebé. Luego, obviamente, de terminar de hacerlo tejido, igual lo lavo con jabón netamente para bebé. Pero, como les digo, depende de ustedes cómo se acople. Entonces, ustedes pueden utilizar, si alguna vez les llama la atención o si lo utilizan, es muy bueno. Aparte de ser crema, es antibacterial. Y peor con esta enfermedad que estamos pasando, con esta situación, es muy bueno utilizarlo, ya que esto tampoco no maltrata nuestras manos como el alcohol. Es una crema y también, entonces esta es una recomendación nomás que les doy. Si desean no lo toman y si desean también. Entonces lo van trabajando como les dije, ¿sí? Está bien, como ustedes quieren avanzarlo. Entonces así es el trabajo como les enseño. Espero que les haya gustado bastante. Entonces así van a ir trabajando. Como les digo, se le va a notar más bonito el punto mientras van a ir haciendo el largo que ustedes desean. Cuantas veces quieran, esto lo repiten, pero siempre tienen que terminarlo, como les digo, ¿sí? Las veces, cuando quieras que ustedes, ya las veces que depende de cuántas veces quieren hacerlo, ahí van a hacer lo que yo les voy a explicar.